Existen historias que no fueron hechas para ser leídas, sino para ser encontradas. Relatos que se esconden en los rincones más oscuros de internet, algunos con la dicha de quedarse grabadas en la mente y muy pocas con el honor de ser recordadas. En esta ocasión exploraremos 10 historias que, en mi viaje de poco más de una década navegando por la web, son las que más me han impresionado y que todo el mundo debería conocer. Antes de empezar este conteo, quiero aclarar que aquí solo entrarán historias cuyo origen sean 100% de internet, por lo que historias como Tripas o Abaddon Tenebrae, si bien fácilmente pudieron tener un puesto privilegiado en este video, no entran en el top al ser historias originalmente publicadas por editoriales y en un medio impreso. Pero, y a pesar de lo anterior, personalmente les recomiendo su lectura, créanme, no se van a arrepentir. Bueno, y sin nada más que agregar, vayamos al video. Cuando mi pareja propuso hacer un juego de roles pensé que sería algo sexual. Habría aceptado cualquier fantasía con tal de salvar nuestro matrimonio agonizante. Pero no quería juegos adultos, quería un juego de niños. Al principio, fue inofensivo. Almuerzos empacados, baños con juguetes. Hasta que noté cómo su sonrisa se afilaba cuando tropezaba con sumas básicas, cómo anotaba cada error en una libreta. Es terapéutico, decía. Mentira. Lo que realmente quería era algo mucho más profundo. Reescribirme, vaciarme, convertirme en el hijo perfecto que nunca tuvo. Convertirme en la madre perfecta que nunca tuvo. Mi esposa ha llevado nuestro juego de rol demasiado lejos. Este puesto es especial, ya que lo comparten dos relatos que cuentan la misma historia, pero desde diferente perspectiva. Mi pareja ha llevado nuestro juego de rol demasiado lejos son un par de creepypastas que, dependiendo de la versión que leas, te deja expectante y sorprendido por la situación que está pasando y cómo poco a poco todo va escalando, llegando a un límite que simplemente es imposible de creer. Comenzando como una simple idea de un juego de rol con la esperanza de revivir un matrimonio ya desgastado, se termina degenerando en un episodio psicótico, un viaje de pesadilla para los dos involucrados que viven en carne propia los horrores de vivir una realidad completamente alterada y el miedo a la persona que alguna vez juraste que amarías para toda la vida. Dos historias que se complementan tan bien que te hacen entrar en el dilema de quién es el verdadero monstruo en esta relación, quién es la verdadera víctima en este juego, qué tanto de lo que pasa es real y qué tanto no lo es, a quién de los dos es a quien debo creerle. Siendo publicado originalmente en Reddit y atrayendo gran fama debido a su temática, Mi pareja ha llevado nuestro juego de rol demasiado lejos son un par de historias fascinantes que te dejarán impactado por lo crudo de los sucesos y del dilema que te propone sobre quién de los dos es a quien deberías creerle. Puesto número 10. Y fue entonces cuando me acordé. Aquí es donde se ahogó. Ella se estaba ahogando y yo estaba entrando en pánico. Se suponía que debía cuidar de ella, y ahora se estaba ahogando. Y yo lo había olvidado. O, tal vez no lo haya olvidado. Creo que mi mente había expulsado el recuerdo. Me di cuenta de que ese era mi secreto. Lo había mantenido todo encerrado dentro de mí, pero el recuerdo había encontrado una manera de regresar. Cada vez que pensaba en esa maldita película, cada vez que intentaba recordar Regreso a Oz, recordaba a Dorothy Gale ahogándose en el río. Pero no era Dorothy, nunca había sido Dorothy. Había sido mi hermana pequeña. Porque mi madre, que tanto amaba a Judy Garland, le había puesto a mi hermana el nombre de Dorothy. El tema de las creepypastas de películas es uno que muy poco se aprovecha en este mundillo, yéndose a tropos clásicos de versiones prohibidas o cintas malditas. Regresa a Oz, más que una creepypasta por momentos, trata de una interpretación subjetiva casi psicológica del trauma y su asociación a elementos externos. Y es que resulta increíble que en lo que en esencia es una película infantil de Disney o una secuela olvidada de un clásico del cine de antaño, sea la fuente de una inquietante historia, el espejo roto de un trauma infantil que al protagonista de la historia jamás le hará olvidar. Siendo una historia larga, de construcción lenta y que depende muchísimo del medio externo en la que se basa, es una sorpresa y algo de admiración que su autor lograra contar una historia que mezcla el recuerdo de la película, la realidad con la ficción y cómo ambas se superponen ante los designios y las torturas de la mente humana. Una historia bastante original y única en su estilo. Puesto número 9. Repentinamente y sin previo aviso, exactamente a las 12:03, el rostro de Jeremy apareció en la imagen. No me refiero a que movió su cabeza y miró a la cámara, sino que en un segundo la tienda estaba completamente vacía, y al segundo siguiente, el rostro de Jeremy era todo lo que podía ver. No estaba mirando a la cámara, me estaba mirando a mí. De eso estoy seguro. Grité e intenté alcanzar el control remoto. Para cuando lo alcancé, él ya se había ido. En un cuadro estaba allí, y al cuadro siguiente ya no estaba.
La cinta de seguridad más extraña que he visto es el mejor ejemplo de lo que es una historia de terror de internet. Una historia sencilla publicada en un foro con constantes actualizaciones que empieza normal y que conforme avanza se van torciendo las cosas de forma que uno como espectador apenas comprende, para terminar con un giro de tuerca que te deja helado y pensando acerca de qué fue lo que ocurrió realmente en la historia. Contando con una narración simple y una trama que va al grano, la creepypasta es un ejemplo de que no se necesitan grandes personajes o tramas elaboradas para contar una historia de terror, y que solo necesitas una buena narración y una buena construcción para poder contar algo increíble. Perdonen si a comparación de los otros dos puestos no hablo mucho de la trama, ya que la historia de por sí es corta y va muy directo al grano, y además de que los momentos tensos están en todo momento, por lo que cualquier cosa que salga de mi boca podría arruinarles esta gran historia. En fin, lo que toda historia de terror de internet debería intentar aspirar. Puesto número 8. Los Driscolls eran una familia de 6 que vivían en los suburbios. Ellos desaparecieron el 13 de octubre de 1994. No se halló rastros de los cuerpos. Supongo que fue el misterio y ver cómo la desaparición había ocurrido alrededor de Halloween, lo que hizo que la prensa se volviera loca con el caso. La investigación no dio pistas, no se logró saber qué fue de ellos. Los Driscolls habían sido noqueados y secuestrados, y como dije antes, nadie jamás halló los cuerpos. ¿Quién iba a decir que tal vez no se habían escapado? ¿Hasta qué? Bueno, preferiría hablar de eso solamente una vez. Narrado en formato de entrevista, La familia Panqueque, a pesar de lo ridículo de su título, es una historia que nos habla acerca de la crueldad humana de un caso sin resolver, el caso de la desaparecida familia Driscoll, y un detective que hubiera deseado jamás haber resuelto este caso. Es una creepypasta que nos muestra los horrores más abominables que una persona con ingenio, pero con mucha maldad, puede realizar a gente inocente, y una lección de cómo hay cosas con las que estamos mejor sin saber y que nos perseguirán para toda la vida. Al igual que la historia del puesto anterior, no les puedo contar mucho de su trama, ya que La familia Panqueque es una historia corta y muy sencilla en su narración, pero brutal en su clímax y desenlace. Y aún más con ese giro de tuerca que sucede en la última línea. Sí, oyeron bien, la última línea de diálogo de la historia que da un nuevo panorama ante todo lo que se nos ha contado. ¿Y quién envía los menús ahora? Puesto número 7. La falsa Amanda venía todos los días, luego cada semana, hasta que por fin dejó de joderme. Pero no creo que la entidad se rinda. El juego de esperar es tan solo otro de sus trucos. Lo resistiré por el resto de mi vida, si es necesario. No sé qué fue lo que le ocurrió al resto del mundo, pero sí sé que esta cosa necesita que caiga. Si es así, entonces tal vez, solo tal vez, soy una piedra en su camino. Quizá Amanda sigue con vida en algún lado, mantenida con vida solo por mi voluntad de resistir el engaño. Me sostuve a esa esperanza, meciéndome adelante y atrás en mi celda para pasar el tiempo. Nunca me rendiré. Nunca caeré. Soy un héroe. El título de la creepypasta refleja muy bien la sensación que uno siente mientras lee la obra. El trayecto de nuestro protagonista a través de la locura, así como el brote psicótico que vive por momentos, nos sumerge en una historia llena de paranoia y donde uno no sabe qué es lo que sucede realmente. Si todo es fruto de la posible enfermedad mental de nuestro protagonista, o si tiene una buena razón para esa locura y paranoia excesivas que presenta en todo el relato, sumergiéndonos completamente en los pensamientos y acciones del personaje. Psicosis resalta por ser una historia muy bien narrada que te atrapa en todo momento, y con una trama que por momentos te hace replantear que tal vez, y solo tal vez, nuestro protagonista tenga razón y hay algo mal por ahí que nosotros no sabemos. Mensajes de amigos que no suenan como ellos, llamadas de números desconocidos que te llaman por tu nombre, y la posibilidad de que la persona que más amas no sea realmente aquella persona. Cada explicación lógica que podemos encontrar desmoronándose con cada nuevo siniestro detalle. Una historia que sabe tomarse su tiempo, pero que no decae en ningún momento. Y eso sin hablar de su giro de tuerca final, que solo es la cereza del pastel de una historia simplemente excelente. Puesto número 6. Lo único que percibían sus sentidos era el ruido de su respiración y el frío de la puerta que tenía a sus espaldas. Se agachó lentamente y por instinto, y se quedó sentado, moviendo la cabeza hacia todos lados, por la costumbre y desesperación de querer ver. No se animaba a levantarse ni a hacer el más mínimo ruido, aunque ya había formado su opinión de qué era lo que había pasado. ¡Ay Dios, ay Dios! Mierda, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ya sé qué es lo que está pasando. Me he quedado ciego. Al igual que la creepypasta del puesto anterior, Ceguera es una historia que juega mucho con la paranoia y el no saber qué es lo que realmente está sucediendo.
Lo que en un inicio puede parecer una historia de terror sensorial donde se vive la angustia del protagonista al despertar y darse cuenta de que se ha quedado completamente ciego, la historia poco a poco se va transformando en un horror psicológico y hasta incluso existencial, mostrándonos cómo en realidad las circunstancias del protagonista son mucho peores de lo que él y nosotros como espectadores podíamos creer. Al igual que historias anteriores, no es que Ceguera tenga un buen giro de tuerca, no, tiene varios a lo largo de la historia que le dan un rumbo diferente a la trama en cada momento, hasta terminar con ese final simplemente agrio e inesperado. Igualmente, no ahondaré mucho en detalles, porque la magia de la historia radica en leerla sabiendo lo menos posible de ella, por lo que les pido que acepten de mi parte esta humilde recomendación mía. Créanme que no se van a arrepentir. Puesto número 5. El juego me hizo hacerme preguntas sobre la muerte y la realidad de formas en las que nunca quise pensar. Intenté varias veces convencerme de volver a jugarlo, pero no llegué más allá de volver a enchufar la NES. Solo tocar el cartucho me hizo recordar todo el dolor que sentí durante la pelea con Red. Me pregunté si quizás volver a jugar yo mismo podría provocar que sucediera algo terrible. No sabía nada sobre cómo funcionaba este juego y era demasiado arriesgado. No estaba seguro de poder aguantar otra ronda del juego de todos modos. Es a partir de este puesto que comenzamos con los pesos pesados y con grandes historias no solo de terror, sino del internet en general. Siendo ya un clásico dentro del género, e incluso coronada por muchos como la mejor creepypasta de la historia, Godzilla de NES es una rareza y a su vez algo difícil de creer que exista como historia. Tomando el gastadísimo tropo del videojuego maldito y aplicándolo a un título que, seamos sinceros, de no ser por la creepypasta nadie conocería, se pudiera crear una de las mejores historias de todo internet. Contando con una narración perfecta y sabiendo tomar su tiempo para construir su historia y atmósfera, eso sin contar la utilización de capturas del videojuego creadas por el autor de la historia, que no hace sino que darle más verosimilitud e inmersión a una historia que, desde ya les digo, mejor contada no pudo haber sido. Con uno de los antagonistas mejor trabajados que haya visto en el mundo de los creepypastas, esta historia de terror psicológico y hasta con pequeños toques de horror cósmico es un ejemplo de que incluso con las bases más simples se puede crear una magna obra. En cuanto a creepypastas de videojuegos, esta es la reina, sin duda alguna, y una imperdible para todos los amantes del género. Puesto número 4. Nadie piensa en los locos hasta que es necesario. Intentan curarlos dándoles drogas. Los obligan a encajar en una sociedad a la que nunca pertenecerán. Se detienen y recuerdan. Lloran a sus muertos y se preguntan cómo sucedió. Mujeres gordas y regordetas en las noticias de las 6, gritando frente al micrófono, con mocos y lágrimas corriendo por sus caras, preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los patitos no pertenecen a las tierras altas de Escocia. Al igual que las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. Las rosas no pertenecen a un Ford Mustang es a mis ojos posiblemente la creepypasta más infravalorada que haya visto. Jugando con su narración, aquí no hay monstruos, ni seres sobrenaturales, ni dimensiones alternas, sino una simple historia de obsesión que no solo causa terror e intriga, sino que logra hacer algo que muy pocas historias han sido capaces de lograr, dejarte pensando. La creepypasta es un viaje, pero a la vez un dilema acerca de un enfermo mental que hace lo impensable. Pero, ¿podemos asegurar que es el responsable de todo lo que ha hecho? ¿Podemos señalar las acciones de una persona cuando ésta ni siquiera es dueña de su propia mente? ¿Hasta qué punto puede llevar la obsesión de una persona a cometer una locura? La historia, aunque dividida en capítulos, es una algo corta y sencilla de leer, y junto a su peculiar narración, me hace de cierta forma difícil hablar de ella, sin tener que soltar un spoiler grave que arruine la historia. Pero no bromeo cuando digo que me hubiera encantado haber conocido esta historia hace muchísimo tiempo. Sin duda, una creepypasta que no me sorprendería que se convirtiera en un clásico en el futuro. Puesto número 3. Bajo el árbol triple hay un hombre que me espera. ¿Me voy o me quedo? Mi destino es el mismo de todas formas. Borrasca es ya una eminencia en cuanto a creepypastas hablamos, convirtiéndose en un clásico desde el momento de su publicación. Destacándose por su larga duración y su atrapante narrativa, Borrasca es una pesadilla psicológica acerca del perturbador secreto de un pintoresco pueblo y el horror que habita detrás de él. Combinando horror folclórico junto a una atrapante trama detectivesca, desde el punto de vista netamente de trama, Borrasca es la mejor de este conteo, logrando construir un misterio muy bien hilado y una resolución simplemente desgarradora. Y ese final, un final que a comparación de otras historias no impacta, no asusta, no sorprende, sino que te estruje el corazón y te hace replantear qué tan lejos puede llegar la maldad dentro del ser humano.
Cabe mencionar que este puesto me refiero solo y exclusivamente a las 3 primeras partes y el epílogo que fue originalmente publicado en un inicio, por lo que la quinta parte de esta historia queda fuera, ya que al ser casi de la misma duración que sus 4 partes, y además de ser una continuación que ni el propio creador tenía contemplado hacer, queda fuera de este conteo. No hay palabras para describir la magia, que es borrasca en todo su conjunto. Merecido puesto número 2. Siéndoles honesto, me costó muchísimo poder decidirme entre las historias del segundo y el primer puesto, ya que fácilmente ambos puestos pueden ser intercambiables sin ningún problema, al ser titanes, eminencias y monstruos en cuanto a creepypastas hablamos. Así que antes de pasar al primer lugar, me gustaría hacer unas menciones honoríficas a aquellas historias que, si bien no lograron entrar al top, merecen tener su propio reconocimiento en este video. Estando cerca de entrar al top, La Sociedad de la Princesa es lo más cercano que existe a una leyenda urbana en el internet, una historia larga y fascinante por sus propios méritos. Siendo un clásico y parte de la cultura popular de internet, Ben Drowned es una historia muy original para su época, sin contar del apoyo visual y los posteriores hackrooms que harían de esta historia una de las más influyentes de su género. Al igual que la anterior, otro clásico en toda regla, siendo la creadora de tropos y clichés utilizados en el mundo de las creepypastas a día de hoy, pero sorprendentemente logrando atravesar el paso del tiempo y pudiendo defenderse como una excelente historia, muy ingeniosa para su época. De narrativa sencilla y duración corta, Alimenta al Cerdo más que una creepypasta, se trata de una enseñanza de vida y una de las lecturas más crudas pero maravillosas que hay en el internet. Desgarradora y cruel a partes iguales, una historia que, a pesar de ser ficción, nos habla de un horror que existe y que desgraciadamente ha llegado a suceder y que aún sucede en la vida real. Pocas historias ahondan tan bien en el tema de la culpa y el remordimiento como esta, un viaje a la infancia y un accidente que te perseguirá para toda la vida. Siendo de construcción muy lenta, su ritmo narrativo se ve compensado con esa excelente narración y prosa que te envuelve, y al igual que la historia anterior, de un recuerdo de la infancia y un error que te persigue y jamás te dejará a lo largo de toda tu vida. Tú eres yo soy tú, somos víctimas, pero también victimarios, somos todo, pero a la vez somos uno. Simplemente es fascinante que posiblemente uno de los mejores relatos existencialistas jamás escritos haya salido de internet. No diré más, tan solo denle una checada. Y si bien tal cual mencioné al inicio de que no son creepypastas, no puedo dejar de recomendarles las historias de Tripas y Abaddon Tenebrae, siendo la primera horror corporal en su estado más crudo, y la segunda muy posiblemente la historia de videojuegos malditos por excelencia. Sí, incluso superando la creepypasta de Godzilla de NES. Ya sin más que agregar, pasemos al primer puesto. Me encontraba en todas las imágenes. Ninguna de ellas era un primer plano, ninguna de ellas eran solo de mí. Pero yo estaba en cada una de las capturas, a un costado, en el fondo, en la parte baja del marco. Algunas solo tenían la parte más diminuta de mi rostro capturado en el borde de la fotografía, pero, en cualquier caso, estaba ahí. Siempre estaba ahí. Si hay una historia que redefine lo que una creepypasta puede lograr, es Penpal. Siendo de los poquísimos casos donde una historia de internet llega a tener tanta aceptación y llega a ser tan elogiada que llega a ser publicada en un medio impreso, Penpal no es solo un relato de terror, es una pesadilla íntima, un drama psicológico y un misterio escalofriante. Sin necesidad de monstruos o elementos sobrenaturales, un relato fragmentado de recuerdos de un niño que puede parecer inconexo entre sí en un principio, pero que ya una vez siendo adulto y logrando armar ese rompecabezas, te das cuenta del horror en el que estuviste inmiscuido y del cómo estarías mejor desconociendo. Y es que es un terror y un horror que destaca porque es real, no porque pueda pasar, sino porque, y desgraciadamente, ha llegado a ocurrir en la vida real. Una tragedia disfrazada de creepypasta, donde la pérdida de aquellas relaciones humanas se entrelaza para contar incluso una historia emocional, acompañada, claro, por una narrativa y narración simplemente insuperable. Como mencioné en el puesto anterior, si bien Borrasca a nivel historia es la mejor de todas, es que simplemente la narrativa, la atmósfera y los giros de tuerca que da Penpal son simplemente perfectos. Eso sin contar el tipo de terror que relata la historia, un terror más real, que llega a ser más perturbador que cualquier criatura inhumana o evento sobrenatural que podemos llegar a dimensionar. Si bien no soy una autoridad en el medio y tampoco quiero imponer mi visión o criterio sobre ustedes, a mis ojos no existe alguna otra creepypasta que se pueda anteponer por sobre esta. Simplemente algo que nace de internet cada cierto tiempo y que debemos sentirnos afortunados de conocerla y saber de ella. Puesto número 1. Y bueno gente, sin más, espero que les haya gustado el video. Este video, créanlo o no, fue difícil de realizar y es que después de tener que leer como 50 creepypastas e incluso replantearme hacer este video en 2 partes, estoy satisfecho del resultado. ¿Y tú? ¿Qué historias creen que hizo falta en este top? Me encantaría leerlos en los comentarios. Sin más, me despido en esta ocasión. Hasta la próxima.